Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros un director novel que ha estrenado su primera película este año, le está yendo bastante bien y entre otras cosas es reconocido o es famoso porque ha sido la primera película, o así nos la han vendido, que se ha financiado con tokens, con criptomonedas o con similar. Corrígeme si me equivoco. No, o sea, hay películas anteriores financiadas con criptomonedas. Esta es la primera financiada con NFTs. NFTs, eso es, a eso iba yo. Y nada, desde aquí le damos la enhorabuena porque la semana que viene estará en los Gaudí compitiendo como mejor director novel y mejor guión adaptado, que es adaptado de ti mismo. Sí. Con lo cual también entraremos ahí, pero casi que nos lo cuente él. Ha venido a hablar de su primera película, Calladita. Miguel Faust, bienvenido. Muchas gracias. Calladita es una película de 2024, con lo cual se estrenó en 2024, se hizo en 2023. Entonces, para poner ahí un poco de antecedentes, ¿quién es Miguel Faust en 2023? Bueno, se rodó en 2022 en Toma, realidad. joder, Sí. empezamos bien, ¿no? Pues venga, Tranqui. ¿quién es Miguel Faust en 2022? Bueno, un cineasta apasionado del cine que llevaba desde los 15 años soñando con hacer su primera película y que por fin lo consigue en 2022 con esta película Calladita. Y bueno, el resumen así biográfico podría ser que antes de irme a estudiar cine en Londres, donde estudié en la London Film School, había estudiado administración de empresas, que eso acabó siendo importante en mi trayectoria por este tema de la financiación innovadora de la película y tal. Y luego estudié, como digo, en Londres y ahí hice un par de cortos que tuvieron un cierto éxito, pero bueno, tampoco es que ganaran Goya ni nada así. Bueno, pero ahí te voy a corregir yo. Yo recuerdo uno de tus cortos, que era el de la muerte de Don Quijote, Sí. que se estuvo también en los Gaudí. Yo vi ese corto. Sí, bueno, ese fue como un buen estreno porque fue mi primer corto así, digamos, que se vio y tal, y ganó el Méliès en Sitges, o sea, que fue un estreno, digamos, por la puerta grande, y ya está. Mi sueño desde adolescente era ser director de cine y hacer películas, entonces ahora os hablo como desde el otro lado de ese sueño, que es un lugar extraño en el que estar. Dice, cuando tú arrancas la película, Sí. ¿en qué momento vital estás? En el sentido de, ¿tú te dedicas al cine o te dedicas a otra cosa y entonces la aparcas para hacer la película? ¿Cómo se gesta, digamos, que todo ese momento en torno a ti? ¿Sabes? Porque tú no eres director de cine como tal hasta que haces la peli. O sea, Bueno, tú sí, vives del cine. es debatible si los directores de cortos también son directores de cine, ¿no? Sí, totalmente, Vivir, pero me pues refiero a... bueno, Sí que son directores de cine, pero puedes vivir del cine, puedes ya, dedicarte pero a... de todas formas, por mucho que dirijas un largo, tampoco puedes vivir tanto tiempo de la película. O sea que puedes tener varios largos y seguir viviendo de la publicidad o de ser camarero. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa que sí que es cierto Sí. que, digamos que el estatus como director de cine, Sí, ya que eso tienes sí. alguna película estrenada Eso sí. y oficialmente... Porque el tema con los cortos, que es que es más triste, pero es así, que es que los cortos normalmente no tienen un recorrido más allá de festivales, o pocas veces se estrenan. Sí, sí, claro. Entonces no cuenta como oficialmente a veces como tal, No, aunque totalmente. tú lo sientas y aunque tú lo seas. Pero cuando sí que es verdad que tú consigues hacer una película, la Sí. estrenas en una plataforma, en una sala, en Sí. lo que sea, ya eres Sí, oficialmente no, director de totalmente de acuerdo. Bueno, hice el cortometraje Calladita en 2019, era mi corto de graduación de la London Film School y se estrenó durante el COVID, entonces fue un estreno, tuvo un muy buen recorrido en festivales y acabó siendo comprado por HBO en Estados Unidos, pero fue un recorrido como distinto por el tema del COVID, ¿no? Muchos de los festivales eran online y tal, y entonces sí que yo tuve muy claro desde el principio que quería que Calladita fuera mi primer largometraje, mi ópera prima, y empecé a enviar el proyecto a todos los labs y programas de desarrollo y demás. Me seleccionaron en un par bastante potentes, uno en Estados Unidos y uno en España, que era Dama Ayuda.
Y digamos que esa parte de la aventura empezó muy bien, pero luego, pues pronto después ya, obviamente, pues hay que pagar las facturas y tuve muchos trabajos durante este viaje entre finalizar mis estudios y hacer el corte de graduación y poder hacer mi ópera prima Calladita. Entonces, en esa época, por ejemplo, estaba haciendo un trabajo de grabar vídeos tipo corporativos con futbolistas, tipo un poco documentales cortos que hacíamos con una empresa tecnológica con futbolistas y antes de eso pues muchas otras cosas para poder pagar las facturas mientras luchaba. Eso sí que mi único o mi principal objetivo claramente desde que terminé el corto era levantar esta película. Entonces yo no perdí nunca ese foco por mucho que tenía que tener otros trabajos para poder sobrevivir. Vale, y el corto, que era, o sea, Calladita, desde Calladita corto a Calladita largo, que hay como un impasse. ¿Tú Sí. siempre, por ejemplo, cuando concebiste Calladita corto, lo concebiste como un paso previo al largo? ¿O fue Sí, Sí. sí. Yo tuve claro que quería que fuera mi ópera prima y que el corto sería como un poco un proof of concept. Y también lo que tenía muy claro desde el principio eran los marcos temporales, que están muy definidos en las dos obras. El corto es solo un día en la vida de Ana, hacia el final del verano, cuando ella ya se ha hecho más con la casa, está más liberada y rebelde, digamos. Y yo ya sabía en mi cabeza que el largo sería todo el verano de Ana, desde que llega a esta mansión veraniega y empieza poco a poco a entender su lugar en este nuevo espacio, a medida que va aprendiendo las normas, revelándose, etcétera, hasta el final del verano. Yo sabía, esos marcos temporales los tenía claros. Y la pregunta sería, ¿de dónde sale esa voluntad de enmarcar tu historia en, pues eso, en una trabajadora de una familia como de clase bien? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde En proviene? realidad, el primer impulso venía de la parte de la crítica satírica de la familia burguesa catalana. El primer impulso era esto, ¿no? Querer hacer una sátira sobre la hipocresía y superficialidad y banalidad de esta clase dominante catalana. Y entonces se me ocurrió que hacerlo a través de los ojos de la empleada doméstica ofrecía posibilidades fascinantes, porque no solo porque es bastante realista en el sentido de que este tipo de trabajadoras son muy comunes en este tipo de familias, sino sobre todo porque, digamos, como punto de vista era muy interesante porque son mujeres que viven en el mismo centro de este ecosistema de opulencia y de hipocresía, pero que no forman parte absolutamente, viven vidas muy diferentes pero bajo el mismo techo y tienen de forma muy automática una mirada que puede ser muy juzgadora y que además es súper informada en el sentido de que al vivir ahí mismo y cuidar de la intimidad lo ven todo, lo oyen todo, lo escuchan todo, lo saben todo. Son como espías perfectas a las que además se les requiere que sean invisibles y muy calladitas. Y entonces Y se les trata como tal. sí, claro, por eso que en este sentido, ¿no? Como que es como una cámara perfecta para inyectar dentro de este escenario de lujo y hipocresía. Y entonces mi impulso inicial fue ese, usar a la protagonista empleada doméstica interna como punto de vista. Pero a medida que fui trabajándolo más, escribiendo el guión, entrevistando a empleadas domésticas, aprendiendo más, se impuso también la cosa de que había que también girar la cámara, que no la podíamos usar solo como un medio a Ana, sino que teníamos que preguntarnos también por su propio drama, digamos. Sí, darle una entidad también a ella como personaje. Y tú, por ejemplo, cuando empezaste a concebir todo eso, ¿tú conocías el mundo de las trabajadoras en casas de familia bien? ¿O es algo que lo que te fuiste adentrando? Porque entiendo que hay una labor de investigación, pero que no es un mundo fácil, no es un mundo como muy accesible. Y es como bastante original a la hora de aproximarse, ¿sabes? Porque a Calladita, a mí hay una de las cosas que más me gustan, que me parece una peli súper original. Porque, por como tú decías, le das voz a gente que normalmente no la tiene. Y desde un punto de vista que nosotros no solemos ver ni entender. Bueno, digamos que el entorno este de la alta burguesía catalana lo conocía relativamente de vista y de haber crecido, no en un entorno como el de la película, pero sí haberlo visto cerca de mí, cosas relativamente parecidas.
y la parte de la problemática de la empleada doméstica a través de mucha investigación y muchas entrevistas con empleadas domésticas que han trabajado y vivido en situaciones parecidas y aprender mucho de sus historias que querían compartir conmigo. Viendo la peli, también es verdad que es muy curioso lo que es la... No te voy a decir el oportunismo porque no es oportunista, pero sí el hecho de que muchas veces el factor del tiempo, cómo influye indirectamente en lo que es la película. Entonces, viéndola, y también porque se estrena el mismo año, porque comparte ciertos universos o comparte cierta temática, no sé si estás de acuerdo, pero me recordaba más a tu peli a ser como la cara B de Casa en Flamas, que es el gran éxito, que en cambio otra que podía tener algo similar era Libertad de Clara Roquet, pero no sé si para ti emocionalmente o temáticamente está más cerca, se asemejaría más a un tipo Libertad, la cara B de lo que está mostrando la otra peli. Entonces es muy curioso que un mismo año coincidan estas dos películas que te hablan de como cosas muy específicas y también eso de cómo darle una vuelta a la sociedad de la alta burguesía catalana. Sí, son casualidades curiosas. Libertad, hay una casualidad interesante que es que se rodó a la vez y a escasos kilómetros de Galladita cortometraje en el verano del 2019. Pero bueno, esto es una casualidad curiosa. Y luego, sí que quizá hay una cosa que comparten Libertad y Casa en Flamas y que Calladita se diferencia un poco, y en eso es quizá lo más original de Calladita dentro del cine catalán que trata estos temas de la burguesía, es que si te fijas tanto Casa en Flamas como Libertad nos hablan de familias en las cuales la riqueza, digamos, y el lujo y todo siempre viene de muy antiguo, por así decir. O sea, como que los ricos eran los abuelos. De familia, ¿no? No solo no solo de familia, heredada, sino que se nos habla de personajes del presente, tanto la generación de los padres como la generación de los hijos ya siempre son un poco más venidos a menos. La generación rica siempre se presenta como los abuelos. Y las casas de veraneo en los dos casos son de los abuelos. Nunca son de la generación que más vemos como el presente. Y en eso Calladita es diferente porque Calladita nos presenta una familia que da la sensación de que son pudientes también ellos. Y no sabemos cómo era el pasado. Es posible asumir, si conoces un poco el mundo de la burguesía, que son gente que también viene de familias pudientes de siempre, pero es interesante presentar que la riqueza actual también viene de que estos señores seguramente han trabajado o han tenido éxito profesional y tienen su riqueza y su propia casa de veraneo. No es la casa de la familia que viene de los abuelos. Entonces esto presenta una clase de burguesía un poco diferente y que yo esto lo atribuyo un poco a la culpa burguesa de los cineastas, en realidad. Quiero decir, la mayoría de cineastas se quieren separar de su origen burgués y una forma de separar es decir, no, los que tenían pasta eran mis abuelos o mis bisabuelos, ¿sabes? Un poco como renegar de eso. Bueno, no exactamente, pero sí que un poco distanciarse, ¿no? Ese es un tipo de pijo progre, por así decir, que bueno, que sí, que tenemos una casa en el Ampurdá, pero bueno, es de mis abuelos, ¿sabes? La comparto con todos mis primos, ahora nosotros ya somos más normales. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es bastante curioso. Mira, y con lo que dices, yo no sé si también quizá hay esa especie de... No sé si es un sentimiento de culpa, ¿sabes? Y entonces quizá por eso también se tiende como a criticar eso. Es como si lo exorcizas de manera que tú como que lo atacas, ¿no? Sí. Haces una peli donde estás criticando ese modelo, quizá también como para sentirte tú en paz contigo mismo, ¿no? Por la culpabilidad que arrastras, porque al final... Sí. Creo que Calladita destaca como ópera prima sobre todo en eso, en quizá, que claro, queda un poco absurdo que lo diga yo, pero bueno, estamos aquí en familia y lo comparto así de forma transparente y honesta, como esa especie de valentía mía como autor de no esconderme, digamos. O sea, yo vengo más o menos de un entorno privilegiado y como suele ser común en las óperas primas, hablo de lo que conozco. Y lo presento de esta forma satírica, crítica, sin intentar esconderme en que mi abuelo igual era pastor, entonces voy a volver al pueblo de pastor y voy a hacer otro drama rural del cine español, ¿no? Sino que, bueno, presento una historia relativamente cercana. cercana y a la vez violenta en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, eso también demuestra bastante honestidad. En el sentido de... Sí, sí. Es una honestidad que a la vez te permite también estar cómodo a la hora de abordar tu primera obra, ¿sabes? Y en un entorno y en un marco en el que tú puedas estar, pues eso, cómodo, tranquilo, a la hora de expresarte. Pero bueno, sin desviarnos. Entonces, volviendo a Calladita Corto, ¿vale? Vamos a conectar. Volvemos a Calladita Corto. Eso te sirve. ¿Cómo consigues que el proyecto se vaya haciendo realidad? ¿Cómo va creciendo eso? Bueno, es una historia muy larga. Vamos allá. Voy a intentar resumir. Eh, A eso hemos venido. sí. Los primeros pasos del desarrollo del largometraje empiezan bastante bien, como he dicho antes. Me seleccionan un par de programas de desarrollo potentes, uno en España, uno en Estados Unidos. Yo empiezo a estar como confiado o alentado, que parece que esta historia funciona. El corto además empieza a ir bien en festivales, lo acaba comprando HBO. Pero cuando... Perdóname, Miguel, solo un inciso. Sí. ¿El corto lo mueve la London Film School? No, lo muevo yo. ¿Lo mueves tú? Sí. Porque para que te lo compre HBO... No, lo muevo yo, tanto festivales como todo, Vale. y yo lo produje y yo lo moví. Pero cuando empieza la parte más de levantar el proyecto, después o en paralelo a los laboratorios, empieza todo a tambalearse. Primero hago una intentona de encontrar un productor o productora que lidere el proyecto, que lo lleve adelante, y me encuentro con casi todas las puertas cerradas. La mayoría de gente no me contesta los emails o el teléfono, o no ve el corto, ni lee el guión, ni absolutamente nada. Lugares de feedback. comunes que conocemos Sí. todos y todas de aquí. Exacto. Y luego, y la otra cara de esa moneda es la gente que sí que le gusta el corto, está dispuesta a leer, ni que sea un tratamiento, incluso leen el guión. Y ahí me encuentro con otra respuesta muy descorazonadora que es: me encanta, qué buena ópera prima, genial, pero es que, Miguel, tengo óperas primas para los próximos 4 años, para las convocatorias del ICA, de las subvenciones. Entonces, me encanta tu ópera prima, vamos a hacerla en el 2027. Y esto estamos en el 22, ¿no? Pues de aquí 5 años vamos a hacerla. Y entonces eso también, pues, muy descorazonador, ¿no? Entonces, en un momento dado, encuentro un productor en Sevilla, Ignacio Delgado, que la quiere producir, que le encanta, que durante un tiempo me ayuda bastante con el guión, como, digamos, script editor, por así decir, y que toma el proyecto como para levantarlo, ¿no? El problema que tenía Ignacio es que tiene una experiencia bastante dilatada, pero sobre todo ha hecho películas para televisión. Por tanto, no tiene muchos puntos para el ICA, y entonces, bueno, yo tenía la productora aquí con la que había hecho el corto, y Ignacio tenía la suya en Sevilla, y juntos en coproducción catalano-andaluza intentamos levantar el proyecto por todas las vías que hay para una película así. Es decir, lo presentamos a Televisión Española, él lo presenta a Canal Sur, yo lo presento a TV3, lo presentamos a todos los streamers, a las plataformas, a las subvenciones regionales y estatales, a todas las puertas llamamos y todo el mundo nos dice que no. Todas las puertas están cerradas. Una detrás de la otra. Una pregunta, ahí en ese momento... Sí. ¿Tú te derrumbas? Para mí esto me parece muy interesante, hablándolo con la gente novel, y es que te digan que no en todos lados, muchas veces, no implica que el proyecto sea malo. Claro, bueno, el Calladita lo ha demostrado con creces, Claro. eso, pero sí. Pero o sea, hay un momento que tú no. ves... No. Eso es la clave de toda mi trayectoria, es esta, sí, es la resiliencia y una resiliencia muy, yo la llamo quijotesca, que tiene que ver con una especie de locura magnánima en la cual... Bueno, hay una parte de inconsciencia ahí. Sí, inconsciencia y locura magnánima en la cual, bueno, ahora voy, pero digamos que sí, o sea, todo el mundo nos dice que no, y me acuerdo que Ignacio Delgado, mi productor, me dice: oye, Miguel, pues ahora ya no hay nada que hacer, bueno... A Lika y a Lisek podemos volver el año que viene. A Netflix, Amazon y compañía no se puede volver ya, porque ya han dicho que no lo van a volver a valorar. Tío, escribe otra película. Y me dice esto y yo digo, no, ¿sabes? Yo voy a hacer esta película. Y sí que me acuerdo que ahí no me derrumbé en ningún momento ni dejé que me afectara mucho, porque mi sensación siempre fue: toda esta gente dice que no, pero porque todos son tontos. O sea, digamos, todos se equivocan. Yo sé que mi película va a ser buena y esta gente no sabe valorar los proyectos. Pues ahí hay mucho de ego. Que les den. Sí, no, momento. por eso te digo que es una locura quijotesca y magnánima en cuanto a que tú tienes que confiar en tu proyecto fuera de toda lógica. Y en eso, claro, es que ser director de cine sin una dosis de ego un poco inconsciente es muy difícil.
Porque, claro, tú tienes que conseguir conjurar un montón de gente y de recursos y de dinero alrededor de una idea tuya que solo más o menos está materializada en un papel que no significa nada, que le llamamos guión. Y entonces, claro, eso sin un poco de ego embaucador es muy difícil. Pero bueno, entonces si todos me dicen que no, yo no me lo creo. Es decir, me lanzan el mensaje, no, Miguel, esta película no va a ser buena, no merece existir, no la tienes que hacer, y yo les digo, que os den a todos, no me lo creo, no sabéis valorar, esta peli va a ser buena y yo la voy a hacer y me lo voy a montar por mi cuenta. Y entonces es cuando me invento esta forma alternativa de levantarla, que no tenía precedentes y que surgió un poco porque yo, en paralelo a mi incipiente carrera de cineasta frustrado, empecé a meterme y luego obsesionarme con el tema de los NFTs y del criptoarte, que es un poco demasiado largo de explicar, pero bueno, empecé a descubrir que había gente loca por internet pagando miles de dólares por fotos de gatitos y otro tipo de activos digitales, y me pareció fascinante. Porque, perdóname, para hacer un resumen súper rápido de los NFTs, es como que tú divides tu película, la propiedad o lo que sea, en mogollón de partes, y entonces tú vendes esas partes, bueno, más o menos. No sé si exactamente. es la propiedad, pero... No hay propiedad ni nada por el estilo. O sea, un NFT es cualquier tipo de archivo digital que se sube a la blockchain y se vende porque hay gente que le asigna un valor. Puede ser una canción, un JPG, un vídeo, puede ser lo que sea. En mi caso, lo que yo hice, la forma más fácil de entenderlo es un crowdfunding tradicional, como el de Kickstarter o Berkami, en el cual yo pido donaciones para hacer una película sin otorgar ningún tipo de derecho a cambio, ni propiedad de la película, ni participación en los beneficios, ni nada. Pero recompensas, porque los Berkami normalmente... Claro, yo ofrezco recompensas, y la recompensa principal de mi crowdfunding no son camisetas, es un NFT en vez de una camiseta. O sea, y además lo bueno que tiene el NFT es que te llega instantáneamente. Entonces lo que yo hice fue trocear el cortometraje de Calladita en fotogramas, y cada fotograma era un NFT, y entonces tú ibas a mi propia web, sin intermediario de ningún tipo, ni Berkami, ni Kickstarter, ni nadie, sino en mi propia web, y decías que querías comprar un fotograma, y entonces pagabas en criptomonedas, y a mí me llegaban, que yo lo cambiaba a euros inmediatamente, y te llegaba el fotograma instantáneo. Del corto, porque claro, tenía que estar ya hecho y llegarte instantáneamente. Y así, en unos pocos meses, recaudamos alrededor de 750.000 euros. Hostia, 750.000 euros. Sí, más o menos. Vale, porque... Para que se entienda, o sea, unos 750.000 euros de unos 680 mecenas de todo el mundo, más de 60 países que yo sepa, aunque muchos de ellos son anónimos, porque en la blockchain hay mucha gente que opera anónimamente. Y otro dato que es clave es que de esos 680 hay menos de 10 que yo conozca. O sea, mi hermano, mi padre, mi mujer compraron uno, pero la inmensa mayoría de los 680 es gente que era completamente desconocida para mí, que eran coleccionistas activos y apasionados de los NFTs de todo tipo, de muchos tipos de NFTs, y que descubrieron mi proyecto, que comprando un NFT ayudaban a financiar una peli, y les fascinó la idea de que sería la primera peli financiada así, y decidieron apoyarla. Vale, entonces yo tengo un par de preguntas, ahora que es que claro, toda la gente que nos escuche va a petar la cabeza, y es la siguiente. Una la acabas de contestar tú, más o menos, es que, claro, si la persona que compra un NFT está comprando un fotograma. Entonces, ¿tú lo ponías, eran paquetes de a precio, o cada uno o cada mecenas te daba lo que quería? No, había había 4 niveles, parecido a un Kickstarter típico en diferentes como niveles. Como si fuera un crowdfunding normal, pero... Sí. O sea, de diferentes niveles, pero tú lo que le dabas era el NFT, de una manera o de otra. Sí, entiendo. Un tipo de NFT u otro. O sea, por ejemplo, el nivel más básico era un fotograma del corto, lo que te he explicado. En el siguiente nivel era no un fotograma, sino un plano entero en vídeo del corto. Y solo había 92, porque había 92 planos en el corto. Y en los niveles más altos era un plano de un teaser diferente que hice para el largometraje. Y a medida que subías de nivel, subías de precio, subías de rareza, porque había menos de ese tipo, y también incorporabas otro tipo de recompensas, como por ejemplo una invitación a venir al rodaje, un crédito de productor asociado, cosas así. Sí, pero entonces, volviendo a la NFT, la pregunta sería, si yo a ti te compro un fotograma del corto, o te compro un plano, un vídeo, pienso...
¿Cuál es el valor que yo le estoy dando para decir, hostia, a este tío le voy a comprar un plano? Cuando pienso, joder, si veo el corto por internet o lo que sea, ya lo tengo. O sea, quiero decir, que ¿cómo la gente valora eso a la hora de decidir dónde está lo especial? Ahí. Bueno, la mejor forma de entenderlo es No lo digo como criticarlo, sino entenderlo. Claro, la mejor forma de entenderlo es lo que decía de un Kickstarter. O sea, ¿por qué alguien apoya un corto en Kickstarter? Puramente como que da igual, ¿no? Sobre todo... Es apoyar. Sí, sobre todo es para apoyar y que se haga la película, y en este caso, además, que se haga la película a través de un mecanismo del que ellos son grandes apasionados, que son los NFTs, y que además la película será histórica porque será la primera película financiada con esta tecnología innovadora de la que ellos son fans absolutos, ¿no? Entonces el círculo es muy atractivo para ellos. Pero además hay un añadido interesante que es el siguiente. O sea, ellos piensan en esto como una especie de inversión, aunque yo nunca les llamo inversores porque yo no lo puedo vender como una oportunidad de inversión, porque sería ilegal plantearlo así. Ellos no reciben nada a cambio. No, ojo, espera, sí, el NFT. El NFT. Bueno, eso, pero quiero decir que luego no hay como un retorno de pasta, entiendo. No hay un retorno de que les llegue pasta de la película, pero reciben el NFT. Entonces, la gente como más visionaria dentro de este grupo de 680 sí que pueden pensar que, aunque sea improbable, no es imposible lo siguiente. Imagínate que yo me convierto en el nuevo Bayona del cine español. Y pues, que claro, es muy improbable de pensar, pero bueno, no es descabellado, o sea, no es imposible. Claro, podría ser que yo tuviera un futuro brillante como director. Y ellos piensan, pues imagínate que yo hace 30 años hubiera participado en un crowdfunding que hizo Amenábar para Tesis. Y si lo hubieras hecho en Kickstarter, pues que igual Amenábar te envía un póster de Tesis firmado y tú lo tienes en tu casa. Vale, ahora guárdalo durante 30 años, el póster, que esté en perfecto estado. De aquí 30 años, demuéstrale a alguien que ese es original. ¿Cómo lo vendes? ¿Dónde? Tienes que llamar a Christie's para que lo valoren y se lleven un 30% de beneficio, o sea, de lo comisión, que saquen, sí, de comisión, etcétera. Además, ¿cómo lo has guardado? Todo esto, hay un montón de problemas. Mientras que si tú ayudaste a Amenábar a hacer Tesis y te envió un NFT no requiere ningún esfuerzo para guardarse en perfecto estado durante décadas, y con un clic tú lo pones a la venta sin comisión. Y si hay alguien al otro lado que lo quiera comprar, con un clic lo compra. Entonces, digamos que sí, se abre un mundo de posibilidades en el cual su apoyo a la película tiene una pieza de memorabilia muy, muy robusta en el tiempo, y que además existe en un mercado sin ningún tipo de fricción para el intercambio y la compraventa. Vale, cuidado ahí, ¿eh? ¿Tú crees que has abierto un melón con esto? O sea, que ahora puedo venir yo, por ejemplo, o cualquier otro cineasta a decir, oye, si a Miguel le ha funcionado, pues ¿por qué no voy a intentar? Claro, que tú sacaste 700.000 pavos. Sí. Que no es un crowdfunding normal donde sacas 5.000 o 6.000. No. Claro, tu experiencia quizá no es muy objetiva, pero ¿tú crees que realmente has abierto un melón a la hora de ver una capacidad de financiar que no es garantista, pero puede ser? Porque cualquier persona que esté escuchando esto puede decir, tío, venda, hace una peli. Sí, 100%. A ver, vamos por partes. En cuanto a largometrajes de ficción que se hayan hecho y se hayan financiado así, solo hay dos en todo el mundo. Uno es Calladita y el otro, no sé cuál es el título porque aún no se ha estrenado, pero es la primera película de Julie Pacino. Entonces, Entiendo que tiene que ver con Al Pacino. Sí. Una búsqueda de Google os lo aclarará muy rápido. Hubo varias decenas de otros cineastas que lo intentaron y lamentablemente no lo consiguieron. Entonces, con esto lo explico para decir que no fue fácil, claro, ni ha sido nunca fácil. No es la gallina de los huevos de oro. No. Y por otro lado, también es verdad que tanto yo como Julie lo hicimos más o menos en una época de burbuja especulativa dentro del mundo de los NFTs, donde pues había más gente activamente comprando y vendiendo NFTs y era más fácil que ahora. La burbuja explotó, bajó mucho el mundo de los NFTs. Ahora está volviendo a subir, en enero del 2025, cuando estamos hablando, está volviendo a subir bastante. Ahora, eso no significa nada. Quiero decir, muchas veces me preguntan, esto ya no se podía volver a hacer porque tú lo hiciste en la burbuja y ahora ya esto ha acabado. Yo digo, no, mire, señor, cuando yo lo hice tampoco era algo que se podía hacer, porque si se pudiera hacer, lo hubieran hecho 100, no lo hubieran hecho solo 2, claro. Yo y Julie. Hubo muchos otros que lo intentaron, incluso algunos de los que lo intentaron y fracasaron eran gente famosa en Estados Unidos, actores famosos, tal, no lo consiguieron. Porque yo hice cosas bien que ellos no hicieron bien, pero
a lo que voy es que posible, así como algo fácil que puede hacer todo el mundo, nunca fue. Pero Bueno, y que no hay mi unas caso, reglas tampoco. exacto, pero en mi caso demuestra que todo es posible. Entonces, yo sería el último en decirle a alguien que no puede hacer algo, Claro. al revés. Claro, invéntate una forma y consíguelo. ¿Tu siguiente peli la financiarías con NFT? ¿O una parte al menos lo intentarías? Sí, me gustaría hacer una parte, porque sobre todo porque me gustaría que a mis 680 mecenas que me ayudaron con Calladita, seguirles ofreciendo la posibilidad de continuar su vinculación con mi carrera, si quieren. Muy interesante, tío. Entonces, a ver, entiendo, ahora corrígeme tú, ¿eh? ¿Cuánto duró el proceso de crowdfunding con NFTs? En total estuvo abierto durante un año, pero Claro, eso es mucho tiempo, que no sí, saqué- pero el grueso de todo se financió en 2 meses. O sea, en 2 meses levantamos 600.000 euros, que para mí era la cantidad mínima que hacía falta. Ok. Y entonces esto lo hiciste con tu productora. Sí, yo mismo. O sea, de momento eres tú, contigo mismo, Sí. en grupos de uno, Sí. que vas levantando eso. Sí, por eso el productor principal del proyecto soy yo, porque yo he financiado la Claro. película entera. Entonces, en ese momento ya estás fuera, bueno, no estás fuera, pero has separado caminos Con Ignacio. Delgado. Bueno, hemos cambiado la relación porque como que yo financié la peli, entonces él pasó a ser el director de producción de la peli y me ayudó muchísimo en la producción, pero desde esa figura de director de producción, y el productor era yo porque yo había levantado la financiación. Esto, bueno, supongo que los que nos escuchan son gente del mundo del cine y entienden cómo va esto. Sí. Y siguiente paso, entonces tú tienes 700.000 euros. Y entonces, ¿cómo continúas eso? Porque claro, ahí luego ya hay otro productor que entra, hay cómo consigues el resto, entonces cómo... ¿O no? Bueno, Carlo Dursi entra como productor justo antes de empezar a rodar, pero entra ya con el acuerdo conmigo de que en realidad su figura, su impacto en el proyecto y su figura va a ser más importante después de rodar. Y esto creo que Carlo también está de acuerdo. Y digamos que en realidad yo lo conozco a Carlo porque él escuchado una conferencia que yo doy sobre el tema de los NFTs en Cannes y Wow, un viene. momento, tú has dado una conferencia sobre NFTs en Cannes por esto. Sí, ¿O bueno, no? sí, desde mayo del 2022 me empiezan a invitar a muchas conferencias por el mundo para explicar esto, porque claro, es la única peli del mundo, o una de dos, que se ha financiado así, entonces sí que he explicado esto por muchos sitios en el mundo. Entonces, bueno, Carlos lo escucha, nos reunimos, le gusta mucho lo que le cuento, entonces me ofrece un poco de ayuda, como de apadrinamiento, de asesoramiento, como productor novel que era yo, pues de forma muy informal primero. Me dice, bueno, pues si tienes dudas, tal, no sé qué. Entonces yo me entiendo muy bien con Carlos desde el principio, me doy cuenta de que él tiene una experiencia muy valiosa que yo no tengo como productor novel y le ofrezco que si estaría dispuesto a entrar como coproductor en la peli, que ya en realidad está financiada, o sea que no es un tema de financiación, es más un tema de acompañamiento y asesoramiento. Entonces a él le parece bien, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí él se vuelve productor junto conmigo y sobre todo ha sido muy clave en toda la fase de no solo cerrar el montaje, sino sobre todo estrategia de festivales, búsqueda de distribución internacional, de distribución nacional, negociaciones de esto, etcétera. Y ahora campaña de premios, todo lo que ha sido el después de la película, que para mí hubiera sido completamente nuevo, y haber tenido a alguien que me haya ido orientando durante todos estos pasos ha sido fundamental. Vale. Bueno, cuando vas a hacer la película, cuando vas a rodarla, de momento sigue siendo Miguel Faust, guionista, productor y director. Sí. Y entonces tú mismo, bueno, y tienes a Ignacio como director de producción, Sí. entonces ahí ya armáis lo que es la estructura para rodar esta peli. Sí. Bueno, de hecho, claro, yo fui el productor siempre y de hecho, pues hay una cosa graciosa que, o sea, cuando tenían que hacer una transferencia de más de X, no me acuerdo si eran 3.000 euros o no sé tal, pues tenía que aprobarla yo con el móvil por cosa de la plataforma bancaria, y entonces estaba yo rodando un plano y me venían y me decían que tenía que aprobar las claves con el móvil. O sea que sí, yo fui el productor de la peli y porque, bueno, era mi empresa la que contrató a todo el mundo y la que pagó todas las facturas. Hostia, qué bueno. Y vale, entonces, a la hora de... Tú hay un momento en que ya ves que la peli se va a hacer. Sí. Entonces, saliendo de esa parte como mucho más técnica y financiera, claro, al ser tú el director, productor, guionista, ¿en qué momento decides tú que la peli está madura? Porque yo entiendo que con lo que tú decías antes de... No, sois todos los demás los que se equivocan, ¿sabes? Sí. O sea, en este momento no tienes a nadie que te esté diciendo, tío Miguel, o sea, dale una vuelta al guión, o hace falta esto, vamos a pillar a esto. Quiero decir, ahí eres tú el que maneja, decide, Sí. y en algún momento dado incluso puedes decir que
Uf, es que como a tu criterio, a tu libre albedrío. Bueno, siempre lo he sido. De hecho, yo a veces cuento, es muy improbable que haya... O sea, es muy extraño en Calladita esta condición de guionista, director, productor por el poder absoluto dictatorial casi que me daba esto, que yo soy Claro. una muy, muy buena persona y a nadie le he tratado mal. Quiero No, decir, pero se sí que entiende, es pero se curioso. entiende porque no sí, tienes nadie que te esté cuestionando. No, claro, Claro. no tenía y no lo he tenido nunca durante el proceso en ninguna fase. Esto es un arma de doble filo. Por un lado me ha dado libertad total para hacer lo que me ha dado la gana y la película, todo lo que hay está o no está por decisión mía, pero por otro lado sí que a veces siento que haber tenido quizá un productor con mucha experiencia que me hubiera asesorado desde una figura de productor creativo, que en España me empieza a dar la sensación de que no es muy común, no tanto No es como muy en común, no hay Estados tantos, Unidos. no hay muchos, no. Y a la vez, y creo que a veces se ve con recelo desde el lado de los directores, como hostia, me va a decir lo que hacer, y yo creo que es al contrario. A mí lo que me gustaría para nuevos proyectos sería un productor creativo en el sentido de que entendiera perfectamente mi visión y supiera lo que yo quiero hacer y más bien me protegiera de mí mismo en el sentido de que me empujara a ser lo mejor que puedo ser y que ¿sabes? Que si pensara, no, esta versión de guión ya está bien, me empujara a decir, no, Miguel, yo sé que tú puedes hacer algo aún mejor, entonces sácale más jugo porque tú eres capaz, ¿no? Y tu visión es aún más que esto. Y bueno, esto molaría. Eso es una buena reflexión, tío, porque es verdad que es muy peligroso cuando tú tienes eso, el poder absoluto, el no dejarte como no ya iluminar, sino quemar, ¿sabes? Por todo eso, porque es como, claro, tú eres amo y señor, tú tienes la última palabra y tu palabra es ley. Bueno, ahí queda eso, esa reflexión es muy buena. Entonces el siguiente paso, por ejemplo, es cuando vas a rodar el mundo casting. Porque el mundo casting, para mí hay como dos cosas como muy interesantes, que es una es, tú mantienes el casting del corto, Bueno, porque la protagonista. y él, ¿no? El chaval es el Bueno, mismo. Paul Hermoso Sí. tenía un papel más pequeño, no hacía el hijo de la familia. Pero bueno, Era uno de los sí, amigos. pero que de alguna manera estaba ya en ese corto, o sea, en ese proyecto, conocía, Sí, parte estaba en de... el corto, estaba en el grupo de amigos, a mí me había gustado y yo de hecho le llamé a Paul Hermoso para que volviera a hacer el mismo papel, uno de los amigotes del chaval pijo de la familia. Y entonces Paul, que es un actor descomunal, un chico encantador, me dice, oye, pues Miguel, pues a mí me encanta y yo contigo hago lo que sea, perfecto, vamos. Pero me dijo, oye, pero me ha llegado que estás haciendo el casting para el chaval, para el hijo, y tú no me verías para el hijo, no me puedes hacer un casting. Y yo, hombre, claro, encantado, obviamente, ven a hacer el casting. Y que de hecho había pasado ya en el corto, o sea, en el corto él había hecho el casting para interpretar al hijo y entonces a mí no me había encajado, pero me había encajado suficiente para hacerlo uno de los amigos. Entonces había tenido una especie de downgrade, por así decir. Y entonces le invité a volver a hacer el casting y me quedé completamente fascinado con su casting y inmediatamente le dimos el papel. Y los castings lo guay fue que los pudo hacer Paula también, o sea, la actriz protagonista estaba en esos castings del hijo y de la hija. Perdón. Y de Nani, que era la amiga. Perdona, No. Paula, o sea, la protagonista, sí. tuvo que en algún momento alguien te cuestionó. No, claro, hemos dicho que no, pero en algún momento pensaste, vamos a ver si... Quiero decir, ¿dudaste de que fuera ella otra vez la protagonista o lo tuviste siempre claro? No, siempre lo tuve muy claro. Siempre lo tuve muy claro a nivel creativo, como director de la peli, siempre la vi mucho a ella, pero es que además, como productor, había otro factor que me hacía tenerlo aún más claro, que era que, claro, yo había financiado toda la peli con la cara de esta chica. Con los fotogramas del corto. Hubiera sido bastante heavy luego Sí, cambiarla, ¿no? Es verdad. Bueno, a mí creo que Paula me parece sí, una pasada. Es lo mejor de la peli, súper magnética. Con el título. Hay una cosa que es muy difícil, que es capaz de llevar todo el peso de la peli. Ya está en el 90 y pico % de los planos, pues no te diría el 100% porque seguro que hay alguno que se me escapa, pero está en toda la peli, tío. Y es muy difícil capaz de llevar eso y llevarlo como lo hace ella. Eso está muy bien. Y luego tienes la parte de los padres. Claro, los padres ya son actores más experimentados. Tienes incluso a Ariadna Gil, que pues ya es una cara reconocida y es una actriz como
o sea, con mucha trayectoria, con mucho historial. Sí. ¿Cómo- Y a Luis Bermejo Y a también. Luis Bermejo, correcto, y a Luis Bermejo. Entonces, ¿cómo llegas hasta ellos? ¿Es una decisión propia o sea, es como para contrarrestar o es puramente artístico? Bueno, las dos cosas. Siempre había pensado que sería muy interesante que los actores de los padres de la familia, que por cierto no aparecen en el corto, o sea, Es los verdad. padres no existen en el corto, digamos que ya se han ido a Barcelona o de viaje o lo que sea, están solo los hijos. Yo siempre pensé que sería bueno que los actores de los padres fueran famosos, caras reconocidas y famosos, porque me gustaba porque generaba una distancia automática con Ana, que la interpretaría Paula Grimaldo, que es una actriz debutante y desconocida para el público, y generaría la distancia automática tanto en la ficción como en el propio rodaje. Pensé, hostia, quizá la intimidan un poco a Paula, y eso está bien porque estará un poco más cohibida como tiene que estar su personaje. Esa segunda parte lamentablemente no funcionó porque es que tanto Ariadna como Luis Bermejo son gente tan encantadora, cercana, cariñosa y almas de luz que no se generó nunca esa distancia, porque todos estuvimos encantados de trabajar con ellos. Y como de una forma muy cercana, ¿no? Pero sí que, bueno, está bien. Genera un poco esa distancia quizá en el espectador. Y el cómo llegaron al proyecto de forma muy normal y orgánica, digamos. Cuando estábamos empezando la preproducción y ya teníamos el dinero levantado con los NFTs, les llamamos a través de los representantes, tenían fechas, entonces leyeron el guión. En este punto ayudó bastante el corto, porque, claro, cuando con un director o directora novel, pues siempre los actores así más de renombre pueden potencialmente tener dudas, aunque les encante el guión, pueden decir, bueno, ¿y este chico qué sé, qué ha hecho? ¿Cómo va a encarar esta peli y tal? El hecho de tener un corto que ya era la misma historia y ellos podían ver un poco mi lenguaje audiovisual o cómo lo quería contar, cuál era mi punto de vista, etcétera, eso estaba bien. Y luego tuvimos varias conversaciones con cada uno de ellos por teléfono para un poco esto, alinear posturas, sobre todo. A veces a la gente quizá le extraña esto, ¿no? Los actores quieren asegurarse del director que quiere contar y tal, pero es normal. En el fondo yo como lo veo es que, por ejemplo, una actriz como Ariadna Gil, que tiene una trayectoria tan dilatada y que arriesga mucho cada vez que dice que sea un proyecto, sobre por qué no ella quiere hablar conmigo a pesar de que le haya gustado el guión. Sobre todo quiere hablar conmigo para ver que la película que ella ha imaginado en su cabeza y la que yo tengo en la mía y quiero hacer sean la misma. Porque claro, si un actor y un director, una actriz y un director quieren hacer películas diferentes, va a chocar eso, no va a funcionar. Entonces, asegurarse de que... Por ejemplo, me acuerdo que a Ariadna le preocupaba un poco que... O sea, la peli baila mucho en la cuerda floja entre el realismo y la caricatura. En una sátira ahí como afilada, pero en un tono peligroso, pero que en mi opinión está bien conseguido, que no cae demasiado en la caricatura grotesca. No, por ejemplo, pues Ruben Östlund estaría más del lado de la caricatura, que a mí me encanta, pero es otro tono, ¿no? Calladita baila ahí entre el realismo y la caricatura. Y a Ariadna le preocupaba un poco cuánto quería apretar la caricatura, porque ella, si yo quería llevarlo mucho a lo cómico, entonces no se veía como la actriz adecuada. Pero cuando entendió que yo lo veía más como una cosa realista y que la sátira surgiría del punto de vista, de escuchar esas barbaridades que decían a través de los ojos y los oídos de Ana. Y que para ellos no es una barbaridad, sino que es algo natural. Exacto. Y cotidiano. Que en el fondo toda la interpretación es muy naturalista y muy realista, y eso le convencía. Y el hecho, por ejemplo, de... Ahora corrígeme si me equivoco, pero el hecho del personaje de la hija es la hija de Ariadna Gil. ¿Puede ser? Sí. Y eso fue como una decisión también a nivel narrativo y dramático, es decir, voy a hacer que madre e hija se interpreten también para conseguir, yo qué sé, esa cercanía, esa familiaridad, o fue algo casual. Bueno, no exactamente, porque en realidad en la peli casi no se relacionan la madre y la hija. No, pero precisamente ese universo de familiaridad, ¿sabes? Sí. Aunque no se relacionen, el hecho Ya. de tener una madre y una hija siempre ahí, que le da como más eso. Como... No, sí, a ver, fue un aliciente. En realidad estábamos buscando a la hija y no teníamos muchas ideas preconcebidas, y dentro de las actrices que vimos en el casting, Violeta fue una de las actrices que vimos, y entonces a mí me encajaba, me gustaba mucho cómo lo hacía, y además pues sí que le consideraba un punto positivo el hecho de que fuera la hija, porque bueno, sí, aunque no se relacionen mucho, es guay que sean madre e hija en la realidad también.
Y una pregunta que siempre hago, que es, a nivel de rodaje, de tu primera peli, claro, porque yo hasta ahora, yo lo que estoy viendo es que, joder, eres un tío con mucha seguridad, habías conseguido todo esto, aunque el camino no fuera fácil, pero el rodaje fue, no te voy a decir fácil porque nunca lo es, pero ¿fue un rodaje traumático o fue un rodaje dentro de lo que cabe? Bueno, correcto, para ser una primera peli, porque muchas veces hay rodajes, como sabes, que son un desastre, son duros, son horribles, la gente lo pasa fatal, incluso hay manifestaciones físicas, sabes que hemos tenido aquí directores y directoras que han tenido, pues eso, desmayos, han tenido infecciones, han tenido pérdidas de peso, han tenido movidas muy chungas. Y en tu caso, por ejemplo, No, en el caso de Calladita, al revés, fue un rodaje súper plácido, divertido, disfrutamos mucho, nos lo pasamos muy bien, fue excelente. Yo había sufrido mucho en los rodajes de los 2 cortometrajes que había hecho, aunque ahora, con todos estos ejemplos que me has dicho traumáticos, no los calificaría como traumáticos. Los rodajes de los cortos habían ido bien, pero yo interiormente había sufrido bastante. Problemas para dormir, insomnio, estrés, muchos nervios, etcétera. Y entonces sí que es verdad que esto quizás era lo que más miedo me daba de mi ópera prima, del rodaje de un largometraje. Pensaba, hostia, este nivel de presión, de estrés, de angustia, de insomnio, durante 5 días vale, pero durante 25 días es que me voy a morir. ¿Cómo lo voy a soportar? Sí, 5 semanas. ¿Cómo voy a soportar, ¿no?, este nivel? Y me preocupaba esto, me acuerdo, en la pre y tal. Pero luego al final no, estuve súper tranquilo y súper bien en el rodaje de la película y lo explico, me lo explico a mí mismo, lo achaco a 2 cosas sobre todo. La primera tiene más que ver con el tema de dirigir un largometraje, que, bueno, tú también lo has hecho, entonces quizá estás de acuerdo, no lo sé. Yo soy un director muy controlador y muy... que me gusta tenerlo todo muy claro, muy milimetrado, hago listas de planos muy detalladas, todo tiene que tener un porqué, etcétera, ¿no? Y entonces en los cortos yo me acuerdo que yo tenía al milímetro todo clarísimo y sabía por qué estaba haciendo cada cosa, cada milímetro de mi pantalla, de los movimientos de cámara, de cada color, todo lo tenía, era un sistema perfecto. Y entonces, por ejemplo, tú te podías ir a dormir la noche antes de empezar a rodar un corto y yo, pues en media hora, antes de dormirme, o menos, en 10 minutos, podía ver todo el corto delante de mí, porque controlaba todo, ¿sabes? Era como una bestia que yo podía controlar. Pero en largo es imposible controlar así. Al menos quizá alguien que sea un genio con un coeficiente intelectual de 300, pues lo puede hacer, ¿no? Pero yo, al menos con mi inteligencia, no soy capaz de controlar un largometraje entero con el mismo nivel de precisión y de milímetro de controlarlo todo, ¿no? Porque se te escapa, es demasiado complejo el largo y grande y no eres capaz de contenerlo todo en tu propia cabeza. Entonces me di cuenta de que me tenía que rendir a la película, o sea que sería la propia película la que se dirigiría casi sola, no exactamente, pero que más bien que dirigir la peli no era lo mismo que un corto en el cual lo cocinas todo al milímetro. Bueno, claro, eso es como que tienes que darle espacio, sí, para que haya cosas que vayan surgiendo, sí, y bueno, para que la película se vaya haciendo. Sobre todo lo que yo me di cuenta es que tenía que haber como pocas ideas muy claras que fueran centrales y claves en la película. Había como 5 cosas que eran claves. Por ejemplo, pues la óptica que más usábamos era el 35 y sabíamos por qué, porque nos gustaba el rollo naturalista que ofrecía y trabajábamos mucho el plano general y nos gustaba. Había 2 tipos de trabajo de cámara, a veces cámara en mano, a veces en trípode y estática, y sabíamos por qué una escena era de un lado y por qué era de otro. Cosas así, que teníamos muy claras. Pero luego ya lo demás surgía solo y al cabo de 4 o 5 días ya el día de foto y yo nos mirábamos y ya sabíamos cómo era el plano. Y seguramente si volvíamos a la lista de planos o al storyboard... No, al revés. Seguramente si lo hubiéramos mirado era lo mismo. Pero es que no es que nos acordáramos, es que era evidente. Salía solo porque estábamos construyendo la peli con un tipo de lenguaje y de estilo que ya se estaba construyendo y era orgánico y entonces salía solo. Y eso fue muy importante para el tema de desestresar. Y luego la segunda cosa clave fue todo el tema del viaje de los NFTs. Seguramente esto es una cosa muy típica de cómo nos han educado y además en los hombres quizás es aún más fuerte. Yo recuerdo que antes de hacer la película como que vinculaba mucho mi
mi confianza y mi sensación de autoconfianza en el trabajo. O sea, para mí todo tenía que ver con el trabajo, ¿no? En esta sensación de confianza. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en los cortos, seguramente gran parte de esa angustia existencial que yo sentía era que yo sentía que si ese corto salía mal, era que yo era una mierda, ¿sabes? Que yo no valía. Porque si yo estoy dedicando toda mi vida a perseguir esta pasión tan improbable que es hacer cine, y encima no sé hacer cine, entonces soy una mierda, ¿sabes? Un fracaso. Entonces yo creo que lo que pasó fue que como que levanté el corto de esta forma tan innovadora y tan genial y tan improbable, como que ya tenía mi confianza como muy ganada, ¿sabes? Entonces, casi como que si la peli salía mal, hostia, yo ya había demostrado que yo tenía talento ni que fuera para lo otro, ¿sabes? Claro. Me vuelvo financiador de películas. Un logro, ya exacto. Un logro, sí. Entonces, yo creo que me había dado una confianza que no tenía antes con los cortos y que me hacía estar más seguro de mí mismo y más seguro de lo que hacía. Incluso de una forma más quizá esotérica, pero que también yo la sentía muy profundamente, era como que yo no estaba ahí en el primer día del rodaje de mi primera película, que era el sueño de mi vida, porque lo hubiera decidido un ejecutivo de Netflix con traje y corbata detrás de una puerta cerrada de una oficina, o incluso porque lo hubiera decidido un comité de 20 personas del ICA, otra vez detrás de puertas cerradas, de forma opaca, sino porque me habían llevado hasta ahí 680 personas distribuidas por todo el mundo que habían apostado por esta historia y que habían, como mínimo, intuido que esta película quizá estaría bien. Entonces yo sentía como su fuerza, ¿no? Y la confianza que eso me daba era muy importante para que yo estuviera más relajado. Joder, te ha quedado muy bien esto, ¿eh? Vale. Me has hundido un poco, porque yo te iba a preguntar qué tal la pospo, pero claro, siendo tú el director, productor y guionista, que yo me lo guiso, yo me lo como, claro, ahí no tenías interferencias, con lo cual entiendo que la pospo también fue más o menos plácida. Sí. Entonces, el gran tema, bueno, no gran tema, pero el gran nombre que surge luego, que es Soderbergh. Porque Soderbergh es un nombre que sale, pues bueno, en el cartel, que es un poco, me recuerda a lo que también pasó este año con Rodrigo Cortés y Martin Scorsese. Sí. Pero, ¿qué papel juega Soderbergh en la peli? Y de qué manera influye él. Bueno, cuando estábamos en la pospo, yo descubro que hay un premio que ha convocado Steven Soderbergh a través de una fundación que se llama Decentralized Pictures, fundada por Roman Coppola, con un par de socios en Los Ángeles, para apoyar el cine independiente. Esto era un premio que convocaba y financiaba y decidía Steven Soderbergh para dar $100.000 a una peli en postproducción, a un largometraje de ficción en postproducción. Entonces, presenté la película como se presenta siempre las pelis a estos había un fee tal. de entrada. O sea, un fee, no sé si eran 50 euros o algo así, y materiales de pitching y un vídeo de pitch, algunas escenas montadas ya para enseñar un poco, y ya está. Entonces hubo una primera fase de votación popular donde Calladita acabó segunda, pero luego se anunció que sería el propio Soderbergh el que decidiría entre los 5 finalistas. Me pidieron el rough cut, el montaje provisional, y finalmente pues se hizo un evento en el Festival de Sundance donde Steven Soderbergh otorgó el ganador y anunció que era Calladita y nos dio el dinero. Y además pues lo pude conocer y hablar con él de cine, de que le había gustado mucho Calladita. Me dijo que le recordaba mucho a El Sirviente de Joseph Losey por el tema de como la dinámica del amo y el esclavo y tal. Y bueno, fue increíble, ¿no? Conocerle, un honor, y aprendí muchísimo hablando con él, y es un gigante, ¿no? Del cine americano y mundial. Y entonces ahí fue en Sundance cuando le pregunté si estaría dispuesto a hacer una llamada como más tranquila sobre la peli para darnos algún consejo de pospo, ¿no? de montaje. Porque además Soderbergh es montador de muchas de sus pelis y también famoso por ayudar y diré foto también, pero además también famoso por ayudar a remontar pelis de grandes cineastas americanos. Amigos suyos que le envían pelis y él es muy bueno en esto, e incluso además tiene una pasión que él hace en su blog que es muy interesante, que es que remonta pelis clásicas, pilla pelis del Hollywood clásico, lo que sea, y las remonta. Claro, no tiene acceso al material adicional, pero siempre las recorta más. O sea, hostia, no sabía una cosa. Sí. Y bueno, hicimos efectivamente esta llamada, nos dio un par de claves, tampoco nos dio muchísimas ideas, porque en el tiempo que pasó entre que lo
previmos y él finalmente tuvo un hueco para hacer la llamada, ya habíamos hecho muchos cambios y todos esos cambios le parecieron muy bien y dijo, hostia, muchas de las cosas que os iba a decir ya las habéis hecho, pero nos dio un par de cosas guays. Y en esa llamada fue cuando yo le pregunté si le podíamos dar un crédito honorífico y sí, le pareció muy bien y finalmente acordamos esta fórmula de Presented by Steven Soderbergh que le gustó. Hombre, que siempre ayuda a tener en tu cartel sí, y en claro. tu peli que está presentada por Steven Soderbergh de alguna manera. Pues, sí, ayuda mucho. Claro. Pero bueno, que también creo que es muy bonito que en tu primera peli el hecho de que tengas a Steven Soderbergh que te da consejos y esos consejos estén en la película es muy guay. Sí. Porque no todo el mundo lo puede hacer, porque hay muchas veces que pasa esto, es como, bueno, te doy el premio, muchas gracias, no saben ni cómo te llamas. Y ahí Sí, se queda. esto es importante también ponerlo en valor, que Claro. tanto el crédito como el feedback fueron cosas que él accedió a hacer porque le había gustado mucho Calladita. Quiero decir que no estaban en las bases del premio ni él tenía ningún tipo de compromiso de hacerlas. Claro. Lo que había prometido era el dinero y ya está. Entonces sí, eso ha sido muy bueno para la peli y para mí. Muy bien. Y vamos a recuperar la figura entonces de Carlo Dursi como productor para este bloque final, que es, tú acabas la peli, acabas la pospo con Steven Soderbergh y entonces ya tenéis Calladita y entonces, claro, tú eres un director, productor novel con tu primera peli y entonces eso, llega el momento de lanzarla al mundo, de presentarla, de que vuele sola. ¿Cómo decides la manera de hacerlo? ¿Qué estrategia buscáis? ¿O tú tenías algo claro antes de... o te dejaste en manos de Carlo Dursi completamente? No, lo hemos trabajado mucho juntos, Carlo y yo. Yo, pues siendo novela, había cosas que no sabía, pero había otras que sí, pues porque son evidentes o porque vienen de los cortos. Por ejemplo, pues el tema de que el recorrido de festivales, pues vas de más a menos. Eso es evidente, ¿no? Empiezas enviando, si puedes por calendario, pues empiezas enviando a la Cannes, porque nunca se sabe y porque es como una especie de ritual que hay que seguir. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿teníais una partida reservada para festivales? Porque al final Sí, los sí, festivales... sí. O sea, yo, por ejemplo, es lo que me he encontrado, que de repente tú la quieres enviar como a muchos sitios, pero es que hay que según qué festivales... No, te sí. dan una pasta. Yo qué sé, Sí, San teníamos... Sebastián, nosotros queríamos intentarlo, nuevos realizadores, y vale 300 pavos el enviarla. Ya. No, sí, teníamos dinero reservado para esto y algunos festivales quizá pues conocíamos a alguien que pudimos enviarla sin tanto gasto, no recuerdo exactamente, pero sí. Entonces, bueno, empieza todo ese viaje de empezarla a enviar a festivales pues con el orden del calendario y el orden del prestigio y muchos te dicen que no y es un palo. Pero es que el no es lo más común en la vida de un cineasta desde el principio hasta el final. Y finalmente la seleccionan en Tallinn, en el Tallinn Black Nights Film Festival, que está muy bien porque es uno de los únicos 12 festivales clase A del mundo. Y se estrena allí en noviembre del 23. Y muy bien, súper buena recepción, buenas críticas internacionales y empieza un viaje apasionante de la película que luego se estrena en España, en Málaga. Y también viaja por el mundo en muchísimos festivales potentes, ¿no? El Bafisi en Buenos Aires, el Seattle Film Festival en Estados Unidos, el Calgary en Canadá, gana algunos premios como Mejor Actriz en Raindance en Londres o Mejor Película en Riviera Film Festival en Italia y realmente nos ha dado muchísimas alegrías y eso desde el lado de los festivales y luego también en el lado de la distribución comercial pues también la peli ha ido bastante bien. Nos salíamos con Karma para estrenarla en cines en España y tuvo un estreno dimensionado, modesto, de 40 salas acorde al presupuesto que teníamos de promoción, pero que fue muy bien. Tuvo 20.000 espectadores, que está súper bien para el tipo de estreno que tuvo, aguantó en salas muchas semanas. Y recientemente, por ejemplo, ahora que la gente está haciendo como recaps del año, ahora recientemente una revista especializada colocó a Calladita entre los 15 éxitos de taquilla en España, del cine español. Sí, porque decía, bueno, parece absurdo que pongamos a una peli de 120.000 euros de taquilla, pero en comparación... pero en comparación con el estreno que tuvo, con la temática, con una protagonista desconocida, etcétera, pues la querían destacar porque ha sido un éxito. Y también quería destacar que luego también una cosa que un poco cierra el círculo y es interesante quizá comentarla, es que a posteriori la acaban comprando, la película la compra Netflix en España
y la estrena como número 1, película más vista en toda España durante como una semana, y además también la compra Televisión Española. Y lo digo como una forma de cerrar el círculo porque estas dos instituciones, a las que ahora les estamos muy agradecidos, pero son dos instituciones que rechazaron el guión y que están como unas de esas muchas puertas que estaban cerradas para Calladita. Y esto me ayuda a concluir que yo tenía razón y que los locos Quijotes a menudo tienen razón. Hostia, es que es muy curioso porque yo te iba a hacer la última pregunta y te me acabas de adelantar, pero yo te iba a decir, mira, para acabar, me gustaría que me dijeras, volviendo atrás al inicio de tú como, pues eso, hablando del Quijote, del ego, de decir, no, todos estabais equivocados, viendo en perspectiva si tú estabas o estás satisfecho con el recorrido y decir, ves, yo tenía razón, o decir, bueno, está bien lo que hemos conseguido, la peli es la que es, pero... No, sí, yo creo que es evidente que tenía razón. Quiero decir, creo que todas y cada una de las instituciones que nos dijeron que no, si hubieran visto dónde ha llegado la película, hubieran dicho que sí. Por ejemplo, la más importante, porque es la que más dinero da, es el ICA. Yo he vuelto y he ido a ver esa convocatoria del ICAE que Calladita no salió, ¿no? Y ahora no lo recuerdo exactamente. Si quieres puedo coger el móvil y lo puedo buscar, porque me acuerdo que me hizo una nota. Pero para resumir, mira, esto fue en el 2021. Se presentaron 280 proyectos de largometraje a las selectivas del ICA y se apoyaron 24, ¿vale? Consiguieron la subvención 24. Calladita no. Entonces yo he ido a mirar, ¿no?, esas 24 a ver qué, ¿no?, qué salió. Y entonces lo que he concluido es lo siguiente. Hay entre 10 y 12 que claramente han tenido mejor recorrido que Calladita. O sea, nada que decir. En todas las métricas lógicas que se pueden comprobar y que además se supone que las selectivas del ICA deberían fomentar, esas pelis han mejorado a Calladita. Pues, por ejemplo, una de ellas, la más heavy, es 20.000 especies de abejas, que fue premiada en Berlín, hizo más de 5 veces más taquilla que Calladita, ganó Goyas, etc. Nada que decir. Obviamente hay que apoyar antes a 20.000 especies de abejas que a Calladita. En ese caso, acertaron. Pero la otra mitad, hay otras 10, 12 que claramente han tenido peor recorrido que Calladita, y creo que es bastante indiscutible. En todos los niveles, de festivales... Pero hay una parte también de criterio personal, entonces... la de la gente que lo hace. Sí, pero sí, evidentemente, y es un sistema que es imposible que sea perfecto. Claro. Pero el ICA debería aspirar a que no haya películas que ellos dijeron que no, que luego funcionen mejor en sus propios baremos. O sea, es que cuando te digo que funcionaron mejor, te digo en cosas que el propio ICA da puntos para esa subvención. Entonces... Sí, pero tú lo has dicho, es que es imposible saberlo. Entonces tú 100%, apuestas por 100%, algo que crees que puede funcionar y luego no funciona, y al revés. Hay cosas que son muy buenas que dices, esto no va a funcionar, y de repente... Mira. No, 100%. Y yo esto no lo digo como para quejarme, lo digo porque estamos aquí comentándola y tal, y me parece una cosa curiosa para preguntarnos y para intentar entre todos mejorar los sistemas por los cuales se escogen los proyectos, por ejemplo, en instituciones como el ICA, para que sean lo más eficientes posible y que los propios criterios que ellos ponen como lo importante, pues se cumplan o sean lo más eficientes posible. Es cierto que el sistema de financiación que tenemos aquí, el estándar, es el de las subvenciones, el de las instituciones, es muy injusto, porque muchas veces, como va por puntos, y esas puntuaciones va por un criterio, ya de por sí ya no es justo, no es un sistema justo, aunque te la den pero decir que es injusto... A priori... Sí, pero no como algo negativo, o sea, no como algo de es injusto para mi película, sino que es injusto en general. Sí, pero es un sistema justo. Sí, pero decir que es injusto a priori es más débil como argumento que lo que yo estoy diciendo, que es, con el caso de Calladita, puedo demostrar que se equivocaron, que fue ineficiente, porque hay varias películas que sí que apoyaron en vez de Calladita, que con los propios criterios a los que ellos les dan puntos, se ha demostrado que no han obtenido el mismo éxito que Calladita. Entonces, pero claro, tú no puedes... Sí, no tienen una bola de cristal, obviamente. Claro, o sea, no pero puedes pedir un éxito. Sí, pero quizá una solución sería que en vez de 20 vocales en esa mesa, quizá tendría que haber 60. No sé si quizá descentralizar un poco más ayudaría. No lo sé, yo no tengo la solución. Lo que sí que sé es que... Lo que sí sabes es que no te la dieron y funcionó mejor que otras. Sí, y también sé que tenemos que estar constantemente revisando estos sistemas para que sean
lo más eficientes posible. Porque así será como saldrán grandes éxitos como, por ejemplo, 20.000 especies de abejas. Que es un orgullo que le haya apoyado. Y yo cuando me quejo de que a mí no me dieran nada, aunque no lo digo desde la queja, lo digo desde... A mí además me alentó. Y gracias a que no me la dieron, me pude inventar esta manera que ha sido aún mejor, ¿no? Pero yo creo que se tienen que dar subvenciones y se tiene que dar aún mucho más, ¿no? Nuestros vecinos europeos de países comparables dan muchísimo más dinero Sí, al en eso cine estoy de acuerdo. que España. Pero también creo que tenemos que ser muy exigentes como industria con los mecanismos, con cómo se dan estas ayudas, y tenemos que exigirnos a nosotros mismos la excelencia en esto. Bueno, sí, yo creo que también hay una parte que es que tenemos que replantear el sistema de financiación como tal, porque no puede ser que de repente, pues mira, en tu caso, ¿no? Que a ti te digan que no en todas las ventanas posibles a las que te has presentado y tengas que replantearte todo porque dices, hostia, me puedo volver a presentar, pero es que entonces pasa un año y entonces durante este año ¿qué hago? Bueno, para mí lo peor... Escribe otra sí, peli. No, sí. pero me entiendes en el sentido de decir, es como muy limitante ese sistema. Es como, Sí. tú solo vas a la subvención, no tienes subvención, a casa. Entonces, Para como, mí, no, tío. para mí lo peor de esto no es tanto que solo haya una al año, sino sobre todo la inseguridad de nunca saber cuándo sale, cuánta será la partida, etcétera. Bueno, Creo que... va todo incluido, va todo en el pack. Sí, pero lo que sería muy interesante sería que financiación. dijeran, mira, para los próximos 5 años va a haber tanto dinero en cada subvención y se va a publicar tal día y se va a cerrar tal día y se va a anunciar tal día. Esto ya nos ayudaría un montón porque podríamos trabajar con planificación a largo plazo. Totalmente, por eso. Pero el debate interesante es replantear el sistema de financiación. Pero pues es otro debate. Es otro debate que, por suerte Callaída es una realidad. Y entonces, Miguel, nada, desde aquí nosotros te deseamos toda la suerte la semana que viene. Muchísimas gracias. Con los Gaudí. Que, por cierto, que esto no lo hemos hablado, pero que como muy gracioso que estés nominado al Gaudí al mejor guión adaptado porque lo adaptas de tu guión de cortometraje. Sí, pero es que las bases dicen que esté basado en cualquier obra previa. Por eso, pero que está muy... O sea, que es muy curioso, pero eso, nada, toda la suerte, enhorabuena por la peli, tío. Muchísimas gracias. Quieras que no, aquí lo que hemos hablado, pero es todo un logro. Hacer una peli es eso, es un milagro y tú lo has conseguido, aparte de la manera más diferente posible, con lo cual, doble valor. Y nada, como siempre nos gusta acabar aquí, es poner en valor las pelis y que la gente la vea, con lo cual, calladita. Yo creo que, no sé si ahora con los Gaudí y la campaña de premios se puede ver en algún cine, pero... Por ahora no, en Netflix. Pero, exactamente, la película está en Netflix, así que animamos a todo el mundo que se acerque a verla. Es una peli que es súper interesante. Y... lo dicho, Miquel, gracias por acompañarnos, mucha suerte, enhorabuena por la peli. Y nada, nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata, donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.